Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Paz entre naciones. Hoy estaremos remembrando un poco aquel 13º Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes, que se celebró en el marco de una política internacional sumamente compleja. Por un lado, se llevaba al límite, nunca antes visto, la política de apertura de la Unión Soviética y el llamado bloque socialista. Y por otro, se intensificaba el modelo neoliberal y la mano dura para fortalecer el imperialismo, bajo las visibles cabezas de Reagan y Thatcher. Por ello el lema del festival, que llamaba a la paz mundial y a luchar contra el imperialismo, detener la carrera armamentista de los Estados Unidos, pues ya la URSS había parado la fabricación de armas nucleares. La Guerra Fría estaba en un punto álgido. Meses más tarde del festival desaparecía la Unión Soviética y el muro de Berlín era derribado. El fin de una era se vivió en el mundo. El 13º festival se llevó a cabo en el verano de 1989, con la participación entusiasta de cientos de delegaciones de jóvenes de todo el mundo. Casi todos los asistentes pertenecían a los partidos progresistas en el mundo, desde los partidos comunistas, socialistas, ecologistas, hasta organizaciones que luchaban por los derechos humanos y la paz. Las delegaciones más nutridas eran la Unión Soviética, la de China, Alemania Oriental, Cuba. Destacaban también las delegaciones nicaragüenses por la ofensiva que recibía desde años antes por parte del imperialismo norteamericano y porque ese año había elecciones. En esa coyuntura, la solidaridad del festival se centró en apoyar a Cuba ante el bloqueo que padecía de varios años, a Nicaragua por la ofensiva de los Estados Unidos y particularmente por la unificación de Corea. La consigna era: Corea es una. El armisticio firmado para detener la guerra de Corea no es definitivo. El pueblo coreano demanda la paz definitiva y la unificación del país, dividido desde entonces. Por ello, la asistencia de una mujer de la parte del sur de la península fue aplaudida por todos los asistentes del festival. El gobierno de Corea del Sur impidió la participación de una delegación. Solo ella pudo sortear los múltiples obstáculos impuestos por el represor gobierno. Esta joven mujer se convirtió en la bandera de la búsqueda de la paz y la reunificación. Toda la juventud progresista del mundo que acudió al festival gritaba al unísono: Corea es una. Para hablarnos de este momento histórico, nos habla el argentino cineasta y director del documental La Chica del Sur. No te vayas, quédate con nosotros a caminar por Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa de Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda y les agradece nuevamente que estén con nosotros escuchándonos o bien estando en nuestras páginas de nuestras redes sociales. Les agradezco mucho de corazón de que estén con nosotros. Pues estamos empezando un año más, prácticamente empezamos con cosas diferentes, tratamos de refrescar un poco más este concepto de nuestro programa. Desde Nezahualcóyotl estamos transmitiendo
para todos ustedes de NESA para el mundo a través de nuestras páginas en nesaradio.com y nesaradio.org.mx y también a través de nuestras páginas de Facebook en NESA Radio 97.3 FM y en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar también a través de este nombre. Y también nos pueden encontrar en nuestras retransmisiones que hacemos en nuestros canales de YouTube. Nos pueden encontrar también como Senderos a la Paz y en ese radio 97.3 FM. Les pedimos que por favor activen la campanita de alertas para que actualicen los contenidos que estamos promoviendo para ustedes, que nos ayuden a promoverlos y a compartirlos entre sus conocidos y amigos. También el día de hoy quiero saludar a nuestro operador técnico Ariel, que está haciendo posible el día de hoy, en lado de los controles, la transmisión de este programa. Gracias a todos los que nos están escuchando y también a los que nos han estado dejando comentarios en las redes sociales, en nuestro canal, para que podamos enriquecer nuestros contenidos. Bien, el día de hoy, déjenme comentarles que estamos con un programa diferente porque vamos a tener dos programas. En la primera parte que estamos iniciando hoy y la próxima semana estaremos retransmitiendo la segunda parte de este programa, que es las condiciones en las que estamos en la actualidad. Fue un poco complicado hacerlo en vivo. Por lo tanto, decidimos hacer esta grabación que vamos a compartirle en dos partes. El día de hoy y la próxima semana estaremos transmitiendo la segunda parte. Quiero comentarles que nuestro invitado es un invitado de lujo. La verdad, le quiero agradecer que nos vaya a compartir su experiencia el día de hoy y agradecerle que se haya dado el tiempo para regalarnos estas 2 horas de programa que tenemos con ustedes. Está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, y nos va a ayudar a atender el tema Paz entre Naciones. Él nació en Buenos Aires, él es director de fotografía de largometrajes, videoclips y cortos publicitarios. También ha sido director de videoclips. Varios de ellos son con los fabulosos Cadillacs, entre otros, y publicidades como la campaña de La Llama que Llama para Telecom en Argentina. Déjenme decirles que lo acabo de ver hace algunos días y yo estaba muerta de la risa. Es un ingenio, un talento, evidentemente, no, ustedes lo van a compartir y ahora van a estar con este agasajo el día de hoy con nosotros. También ha dirigido los documentales Cándido López, Los Campos de Batalla, alrededor de la figura del pintor de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay en 1865 y 1870, y la que el día de hoy estaremos compartiendo hoy y el próximo programa, de donde surge esta idea de poder platicar con él, del el documental La Chica del Sur, que estuvo en el año 2012. Ambas son ganadoras del premio del público en el Festival Basifi de Buenos Aires y, bueno, ha tenido premios nacionales e internacionales. Él también participó, por eso lo retomo y por eso decidimos invitarlo el día de hoy, en el 13º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en el año 1989 en Corea del Norte, en uno de los últimos eventos masivos de expresión de izquierda mundial, donde se vio reflejado ese empuje y del que fue tan histórico, del que vamos a hablar, y bueno, una visión diferente en la que se manaban los grupos de izquierda y los simpatizantes de izquierda, pero también con un precedente importante, que fue previo a la caída del muro de Berlín, a la caída del bloque socialista, bueno, no a la caída, sino a la transformación del bloque socialista, y pues una visión que se vino dando totalmente diferente. Y un evento que justamente dio origen al documental La Chica del Sur. Y quiero presentarles ni nada más ni nada menos que a José Luis García. Bienvenido a tu casa de NESA Radio 97.3 FM, José Luis. Muchas gracias, Verónica. Qué presentación, la verdad. Me dejas sin palabras, te agradezco mucho y es una alegría estar en contacto con ustedes y con México, que es una tierra que yo realmente amo. Después de mi país, es el país que más he recorrido, que más tiempo he recorrido y que de a poco he aprendido a querer mucho, a conocer un poco y a querer mucho realmente. Así que bueno, una alegría estar en contacto con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, vamos a empezar. Pues ya di un poquito de adelanto en relación a lo que vamos a estar platicando. El programa, mi querido José Luis, el programa especial del día de hoy, que lo denominé una forma de poder entender cómo podemos contribuir todos a que exista paz entre las naciones. Mi querido José Luis, este es un programa también de remembranzas, de recuerdos,
pero sobre todo de anhelos y de ideales de lo que promovemos en nuestro programa, de paz. Empecemos por contextualizar un poco nuestra charla. Al inicio decía que en Corea en el año 89, 1989, se llevó a cabo un festival mundial de juventud y de estudiantes. En la actualidad existen todavía los festivales, el último se llevó a cabo en el 2017 en Rusia, justamente. Pero, ¿qué hizo tan especial este evento del 89, mi querido José Luis? Bueno, creo que el origen quizá de por qué es elegido Pyongyang o Corea del Norte específicamente como sede del festival es un poco por una decepción que sufrieron los norcoreanos cuando intentaron y estaba pautado que iban a organizar las Olimpiadas del año 88 en conjunto con Corea del Sur, en conjunto con la ciudad de Seúl. Hubiera sido una linda posibilidad de acercamiento entre las dos partes, pero finalmente primó un gesto político de suspender esa iniciativa y la Unión Soviética, que todavía existía en ese entonces, iba a ser el último festival que iba a subvencionar o a promocionar la Unión Soviética, un poco decidió otorgarle, entiendo, la sede de la organización del festival a Pyongyang, a Norcorea, y nosotros de hecho nos alojamos en lo que sería la Villa Olímpica que ya habían construido, y también había unos estadios muy impresionantes que habían construido esperando ser parte de la Olimpiada del 88. También fue un evento en un momento clave del socialismo real, de la izquierda en el mundo, digamos, porque un mes antes nomás había sido todos los sucesos de la Plaza Tiananmen en Beijing y la masacre de estudiantes chinos en la Plaza Tiananmen, y solo 2-3 meses más tarde iba a caer el muro de Berlín, y un año más tarde se iba a disolver la Unión Soviética, o sea que fue un momento... casi yo, a veces me aparecía la imagen esa de decir, bueno, bailando en el Titanic, de alguna manera, porque había un cruce de situaciones muy particulares, y bueno, los que tuvimos la suerte, digamos, de poder vivenciar ese momento histórico en Pyongyang, y yo además tuve una suerte extra de haber tenido una cámara conmigo de una manera bastante azarosa, que podré explicar luego, pudimos tener un registro de eso y con el tiempo, porque la verdad es que en ese momento cuando volví de Pyongyang era como intentar hacer un relato de ese evento, yo sentía como hacer leña del árbol caído. Con el tiempo, y eso fue clave, pude organizar un relato y organizarlo alrededor de un personaje extraordinario que fue el que también tuve suerte de encontrar ahí, que fue la chica del sur. Sí, esa es una parte fabulosa. Creo que es importante que nuestros radioescuchas nos puedan contextualizar. Existía un momento, o sea, muchas cosas no sabían que iba a suceder, ¿no? Pero fue un parteaguas también. La unión siempre de jóvenes y de mujeres y hombres jóvenes llevan esperanza, llevan ideales sobre todo, que a veces pudieran decir que no se pueden llegar a ellos. Y justamente este momento histórico, por esto que acabas de comentarnos, generaba un ambiente totalmente diferente, mi querido José Luis. Los reclamos que eran de alguna manera toda la vida, yo creo que los reclamos de paz son tan legítimos. Y dijiste algo en tu documental que a mí me hizo imaginar muchas cosas, que eso es justamente lo que hace el cine. Dijiste en una parte, era llevar al equilibrio la pequeña línea gris. Esa línea divisoria, imaginaria, bueno, no tan imaginaria, ahí está muy claro, y creo que esas divisiones que vivimos entre las fronteras de nuestros países es prácticamente lo mismo, ¿no? Nosotros lo sufrimos en México, ¿no? La división que existe entre Estados Unidos y la parte sur con nosotros, ahora con tanta situación de desplazados por la situación mundial, es parte de eso. ¿Cómo, desde esa perspectiva en la que tú viviste, cómo crees tú
que se pueden, que esos reclamos que se vivieron, y que dio José Luis en ese magno evento, cómo son a la distancia y cómo eran en aquel entonces? ¿Tú cómo lo viviste? Nosotros llegamos a Pyongyang 20.000 jóvenes de todo el mundo. Así es. Desde distintas circunstancias, yo creo que la gran mayoría pertenecían a los partidos comunistas o socialistas, no trotskistas, digamos, pero que simpatizaban o de alguna manera estaban vinculados con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Uh-huh. En el caso de Argentina, no sé en el caso de otros países, pero en el caso de Argentina, el Partido Comunista, que no tiene un gran caudal electoral, siempre trata de tejer alianzas con los sectores más progresistas, más de izquierda de otros partidos mayoritarios, como puede ser el peronismo o el radicalismo en esa época. Uh-huh. Dentro de ese contexto, mi hermano, que era dirigente de la Juventud Peronista, de la parte de izquierda del peronismo, que es un movimiento muy amplio, donde abarca desde una izquierda hasta una ultraderecha, diría, sí. Pero ese es un fenómeno muy difícil de definir en un solo programa. Él iba a viajar al festival, como había viajado al de la Unión Soviética 4 años antes, pero por cuestiones precisamente políticas no pudo ir, y me dejó a mí la chance de ocupar su lugar. Por lo cual yo viajé, si bien yo simpatizaba con la izquierda en Argentina, obviamente, viajé un poco de paracaidista, y caí ahí con ojos muy ingenuos y muy vírgenes en un sentido político. De todas maneras, yo también, gracias a un gran viaje que había hecho por México durante todo el año 1988, en un momento me crucé a Cuba y tuve una experiencia de estar 20 días en Cuba y pude olfatear un poco lo que era la idea del socialismo real. Y cuando llegué a Pyongyang, lo que me llamó la atención eran las distintas perspectivas que tenían las distintas delegaciones. Porque nosotros que veníamos de países capitalistas, digamos, como de Argentina, o los franceses, o los alemanes, o incluso los norteamericanos, tenían un compromiso con los foros y con la participación mucho más activa políticamente dentro del festival. Y los que venían de países que vivían el socialismo real tenían una voluntad mucho más festiva y de disfrutar el festival de una manera más de encontrarse y quizás no participaban, salvo sus cuadros más altos, no participaban tanto de las actividades del festival. Entonces ahí un poco, ¿qué me pasó a mí? Lo que pude sentir es, de nuevo vuelvo a esta mirada ingenua, la izquierda no es todo lo mismo. La gente que viene de los distintos países no son todo lo mismo, e incluso dentro de cada país hay distintos vectores, y en esto vuelvo a lo del evento de la Plaza Tiananmen, que hay muchas interpretaciones sobre qué desencadenó ese evento, quiénes lo organizaban, y hay muchas explicaciones, no hay una sola. Entonces, a mí la imagen que me quedó es la complejidad de todo este mundo, que no se puede poner en la misma bolsa. Claro. Somos todos de izquierda, somos todos por la paz. Y otra cosa muy importante que también me despejó, que yo tampoco coincidía, es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Digamos, ese es algo que también sobre lo cual yo seguí reflexionando mucho, pero que no estoy de acuerdo, que el enemigo de mi enemigo es necesariamente mi amigo. Y siempre hablando en el camino de la paz, ¿no? O sea, o precisamente por eso. Sí, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, claro. Es lo que sí queremos que nos ayudes o que nos transmitas, ¿no? Existe una diferencia, aquella época en la actualidad, pero ahorita la retomamos. Antes, mi querido José Luis, les quiero recordar a todos nuestros radioescuchas que también de Nesa para el Mundo nos pueden seguir en sus transmisiones a través de nuestra app gratuita que pueden descargar en nuestra página de internet. Es segura, la pueden portar. Descárguenla, los invitamos para que la puedan portar y nos puedan escuchar a través de sus dispositivos móviles.
También quiero recordarles que nuestro número de cabina es el 5522-280133. Pueden dejarnos ahí sus mensajes, sus comentarios y comunicarse con nosotros para poder transmitir cualquier situación que quisieran en relación a nuestro programa o bien a nuestra barra programática. Tenemos que irnos, mi querido José Luis, a un breve corte de estación, pero en un momento más regresamos con el tema Paz entre Naciones. No se vayan, quédense con nosotros en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No tardamos. Les agradecemos que sigan en sintonía aquí con nosotros en Senderos a la Paz, caminando aquí al lado de nuestro gran querido amigo José Luis García, que el día de hoy viene con nosotros desde Argentina para ayudarnos a desarrollar el tema Paz entre Naciones. Les quiero recordar también que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desde el Centro Regional de Cultura de Nesa. También quiero aprovechar para mandar un saludo desde aquí a nuestros directivos, a Rocío Román y Alejandro Reyes, que están trabajando muy fuerte para mantener este esfuerzo comunitario de nuestra radio comunitaria. Bien, continuamos. Estamos con José Luis García, que decía yo, viene desde Argentina para platicarnos sobre una experiencia que vivió en el 89 y que transmitió a través de un documental que se llama La Chica del Sur. Mi querido José Luis, en una parte del documental comentas una mirada a las ideas revolucionarias. Esas ideas revolucionarias de paz, esas ideas revolucionarias de equidad, de igualdad. ¿Cuáles podríamos decir que persisten en nuestra actualidad, mi querido José Luis? A ver, a mí me conmovió mucho el festival al que asistí. ¿Sí? Porque realmente se sentía de todos los jóvenes asistentes, más allá del idealismo que suele exaltarse más en la juventud, los ideales revolucionarios y de justicia social y de igualdad y de deseo de bienestar para todos. Realmente había como una declamación muy potente en ese lugar que no vinculaba directamente con el hacer, porque no era mandatario para ningún estado todo lo que se dijera. Era más bien un ejercicio para futuros militantes, para futuros dirigentes políticos, digamos. Yo creo que, y lo que te decía antes, cuando volví tenía todo ese material y a los 3 meses se cayó el muro de Berlín y no estaba muy claro qué había pasado en China un mes antes y al año siguiente se disuelve la Unión Soviética. Yo sentí en las tripas de decir, este material lo tengo que guardar, no lo puedo expresar ahora porque es un momento donde aparecía ese concepto del fin de la historia, donde parecía que alguien había ganado la batalla y que todas las reivindicaciones de justicia y de igualdad eran en vano. Entonces era muy difícil en ese momento. En Argentina estaba el gobierno del presidente Menem que estaba absolutamente alineado con esa teoría del fin de la historia y del triunfo del liberalismo, y se regodeaban con la caída de los socialismos reales. Y la verdad es que yo había tenido la oportunidad de viajar un poquito, como te dije, por Cuba y de conocer en Pyongyang un montón de gente y de volver de viaje y de estar 2 meses viajando por Europa del Este, de regreso a Corea del Norte. Y uno sentía que había una calidad humana en la gente y en los jóvenes y un sentido de la solidaridad y un sentido de sensibilidad hacia la sociedad que estaba mal y no estaba la influencia tan fuerte que hoy día tiene la publicidad y el capitalismo en general sobre las mentes. Había más libertad de pensamiento. Es decir, quizá en muchos países, seguramente en Cuba lo pude vivir y en otros también, no había tanta libertad de expresión, quizá, pero había una libertad muy grande de pensamiento. Entonces yo lo que siento es que los medios y el sistema fue avasallando cada vez más la libertad de pensamiento, la libertad de pensar y de ser sensibles en un sentido social. Creo que esa es una diferencia muy grande que noto
de entonces a hoy, de esos jóvenes a los de hoy. Aunque por supuesto no quiero generalizar, pero me da la sensación que había algo muy noble para rescatar de esas sociedades que se la llevó un poco este triunfo avasallante de lo que es el liberalismo y el capitalismo a nivel global, ¿no? Sí, claro, ese momento histórico que comentas entre el 89 y el 90 fue un parteaguas que definitivamente, o algunos los mantuvo en esa propuesta social de equidad, de equilibrio, pero supongo que también hubo a quienes los hizo caer, ¿no? El ver otra realidad o estar visualizando otra forma de entender el mundo y de tratar de hacer un mundo diferente que sin duda ha de ver parte de lo que comentas, ¿no? El que pudiéramos pensar de forma diferente, el que hubiera la diversidad de pensamiento, creo que era parte de lo que enriquecía. A diferencia, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ahora está tan limitado. Claro, las condiciones sociales, incluso tecnológicas, son diferentes, que la mirada de los jóvenes está puesta en otras cosas. Te quiero invitar, mi querido José Luis, a una sección, unos minutos, y regresamos con la presencia de José Luis García. Regresamos. Esta es la sección Efemérides de nuestros derechos. 2 de enero de 1915 se expide la ley del divorcio. 4 de enero, Día de los y las Periodistas. 5 de enero de 1934. Abelardo L. Rodríguez, presidente de México, instaura el salario mínimo en el país. 5 de enero de 1942. Muere en México la famosa fotógrafa italiana Tina Modotti. Participó en el Socorro Rojo Internacional durante la Guerra Civil en 1939. Llegó a México como asilada, donde continuó su actividad política. 6 de enero de 1915 se expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera. 6 de enero se festeja el Día de la Enfermera y el Enfermero. 7 de enero, aniversario luctuoso del escritor Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. 9 de enero de 1957, muere Gabriela Mistral, poeta y escritora chilena, única escritora latinoamericana que ha recibido el Premio Nobel de Literatura en 1945. 9 de enero de 1908, natalicio de Simone de Beauvoir. 11 de enero de 1870, Matilde Montoya es la primera mujer en ingresar a la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se gradúa de médica cirujana en 1887. 13 de enero de 1916 en Yucatán, México, se inicia el primer Congreso Feminista Nacional, convocado por el general Salvador Alvarado, gobernador de este estado. Asisten 700 mujeres. El 15 de enero se celebra el Día de la y el Compositor en México. Bien, mi querido José Luis, seguimos aquí caminando contigo, con todas y con todos nuestros radioescuchas por senderos a la paz. José Luis, comentabas hace rato de esa diferente mirada de ideales revolucionarios en los que prevalecía la idea de una unificación, de paz social, de bienestar, de todo lo que implicaba la igualdad y la equidad social. Y decías también que tú notas una diferencia, ¿no? En esos años los jóvenes tenían una diversidad de pensamiento, se permitía la diversidad de pensamiento. En la actualidad podríamos decir que existe libertad de expresión, libertad de pensamiento, pero quizás encontramos algo que la esté restringiendo. Los jóvenes, como bien decías, estoy de acuerdo contigo, están su mirada puesta en otras cosas, ¿no? José Luis, ¿crees que con el paso del tiempo, de esto que hablamos, 30 años, 33 años para ser precisos, de ese momento histórico que tú viviste, preámbulo de otro momento histórico importante a nivel mundial, ¿crees que el paso del tiempo puede afectar las ideas? ¿O cómo lo ves tú a 30 años de esos reclamos de paz que en este caso
el personaje central del documental expuso de la unificación de un país que estaba en plena disputa, de dos países estaban en plena disputa. Sí, yo creo que son casos distintos en el sentido que yo creo que es cierto que en los socialismos reales la burocracia política fracasó y creo que esto hasta lo predijo el mismo Marx. Entonces, ahora, fracasó en un aspecto político, en algunos casos sitiada, como en el caso de Cuba quizá, pero sí dejó como sociedades instruidas, por así decirlo. Yo creo que, o no sé cómo fue esto que generaron. Digo, a mí me pasaba mucho esto, siempre en una época viajaba mucho, fui muchas veces a Cuba y también me tocó ir muchas veces a Miami y sentía esa diferencia muy nítida, ¿no? Como que en Cuba la gente quizá no se podía expresar tanto, pero podía pensar mucho más y tenía más elementos para pensar. Y en Miami tenía la posibilidad de expresarse todo lo que quisiera, pero realmente uno escuchaba y no podían sumar 2 más 2 el pensamiento político que hacían. Entonces, digo, es complejo, yo no puedo decir, no puedo hablar demasiado, es más que mi experiencia personal. Claro. Y también lo mismo siento con respecto a Norcorea, porque ahí estamos hablando de otro caso, digamos, y quizá el elemento que vincula mis 2 trabajos documentales es sobre países que están encuadrados en una tragedia geopolítica. En el caso de Paraguay, la tragedia geopolítica que vivió en el siglo XIX fue estar rodeada por el Imperio de Brasil y la naciente República Argentina, ambos países muy condicionados por la economía inglesa, que marcaba los parámetros de desarrollo o de subdesarrollo, tanto en el Imperio de Brasil como en Argentina. Y Paraguay era un país que intentaba un desarrollo autónomo en ese momento. De hecho, tuvo el primer horno de fundición de hierro, tuvo el primer ferrocarril de América. Sin embargo, estos 2 grandes que lo rodeaban se le lanzaron encima y lo destruyeron, mataron a casi la totalidad de la población masculina del Paraguay. En el caso de Corea, un siglo más tarde, también es un caso de 2 imperialismos que se le tiran encima y se dividen el país o se dividen la región, porque fue un poco lo que sucedió. En vez de dividir a Japón como dividieron a Alemania, Estados Unidos al tirar la bomba atómica en Japón como que le puso un pie encima y era el pueblo culto, digo entre comillas, de Asia, el pueblo dominante, y lo agarró como aliado. Y se la agarraron con los pobres coreanos. Entonces, entre la Unión Soviética y Estados Unidos dividieron el país en 2 y generaron una guerra que tenía los minutos contados, obviamente, para que se desencadenara, y que es una guerra que sigue en la actualidad. O sea, la gente quizá no lo sabe, pero Corea no está en paz. Nunca se firmó la paz de esa guerra. Hay un armisticio, por lo cual hay una tensión muy grande. Y por eso el caso de Corea es muy particular, distinto al de otros países, y ella intentó tuvo un discurso de paz, tratando de que se respeten los 2 modelos, pero no deja de ser una utopía por la que ella trató de pelear, porque finalmente estos 2 modelos se sostienen uno al otro, porque generan un status quo que los hace sobrevivir a los 2. Y esta es la parte perversa, y como vos bien decías, lo que genera el negocio de la guerra, ¿no? Que es lamentablemente el negocio más grande que hay hoy día en el mundo. Cierto, sí, así es. Tocas un punto que vamos a tratar ahorita en relación a esos 2 imperialismos, ¿no? El imperialismo neoliberal y el imperialismo del socialismo, que al final de cuentas terminaron dividiendo a un país. Y claro, en este festival, el sueño de unificar, que bueno, en la actualidad, después al paso de 30 años,
qué está quedando de eso. Bien, mi querido José Luis, quiero también invitar a nuestras y nuestros radioescuchas, a nuestros seguidores de las redes sociales. Les quiero hacer una invitación, y este es un comercial que quiero hacer con todos ustedes. Estamos por iniciar un curso de conciliación laboral en los próximos días, y los quiero invitar para que se inscriban con nosotros, para que tomen este curso que está relacionado al nuevo sistema de justicia laboral en México. Y bueno, es un taller que consta de que vamos a tratar de compartir la experiencia a un año de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en el Estado de México. Ojalá puedan acompañarnos. Les doy mi teléfono por si están interesados en participar en este curso. Tiene una cuota muy, muy módica, al 55 23 13 25 34. Bien, mi querido José Luis, tenemos que irnos a otro breve corte de estación. Les invito a que sigan con nosotras y con nosotros en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. Regresamos en breve. Gracias por continuar aquí en Senderos a la Paz. Hoy estamos caminando con José Luis García, que nos acompaña desde Argentina. Como cada semana también les pedimos que en este esfuerzo comunitario, se junten con nosotros en este esfuerzo comunitario que estamos haciendo desde Nesa Radio 97.3 FM, porque tratamos de contribuir socialmente en la búsqueda de las personas desaparecidas o extraviadas. Ayúdenos a difundir nuestra alerta Hoy por Mí, que todos los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde publicamos en todas nuestras redes sociales para poder difundir las personas que se encuentran en este gran conflicto de desaparecidos, uno de los grandes problemas que está quejando a nuestra sociedad mexicana. Les pedimos que ayuden a difundirlo para que a través de ellos muchas familias puedan volverse a reencontrar. Si quieres o requieres de este espacio, por favor comunícate con nosotros al 5522-2801-33. Comparte nuestras publicaciones, por favor, te lo pedimos encarecidamente para que ayudemos a muchos de los familiares a que regresen a casa. Bien, continuamos con nuestro querido José Luis García. Él estuvo o participó en el 13º Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes, que se efectuó en Corea del Norte. Mi querido José Luis, platicábamos hace rato de esa necesidad de reclamo que tenían los jóvenes en el 89, y que creo que sigue siendo un reclamo, aunque no lo reclamen a gritos en la actualidad muchos jóvenes. Había unas consignas importantes que creo que pueden ser vigentes en nuestra actualidad. Esas consignas de 0 armas nucleares en el 2000, la descolonización del Pacífico, la cancelación de la deuda de los países pobres, fuera los ingleses de las Malvinas, fuera los yanquis de América Latina. Estos eran reclamos que se hacían, pues sobre todo eso de las 0 armas nucleares en todo el mundo. El resto era parte de las consignas latinoamericanas o americanas. Pueden ser vigentes y en todo caso abonaron en algún momento a la paz social estos sueños que tenían estos jóvenes en el 89. Sí, creo que lamentablemente hay muchas de estas consignas que hoy deberían seguir reclamándose porque no se corrigieron. En el caso de Latinoamérica, digamos, la presencia de Estados Unidos, quizás ya no físicamente con tropas, pero sí de la preeminencia de sus intereses económicos por sobre los intereses nacionales de los países, sigue vigente. Los ingleses están súper instalados en las Islas Malvinas con una proyección sobre la Antártida, que es lo que también a futuro desencadenará lamentablemente nuevas guerras. Ojalá me equivoque. Digamos, me parece que en ese sentido quizá soy pesimista respecto a lo que evolucionó el mundo para bien. Me parece que no. Yo lo que creo es que ahora hay ciertos mecanismos o ciertas esperanzas que aparecieron en distintos países de Latinoamérica que tienen que luchar contra enemigos cada vez más poderosos. Creo que los medios de comunicación hoy día y toda
todo el manejo de la justicia que generan muchas veces son un enemigo quizá más poderoso que la época cuando los militares tomaban el poder en nuestros países. Bueno, distinto es el caso de México, digamos, ¿no? Ustedes no tuvieron golpes militares, como quizá todo el resto de los países de América Latina, pero sí tienen ahí nomás de la frontera a Estados Unidos en vivo y en directo. Pero creo que sigue habiendo una juventud idealista y que pelea por eso y volvemos a ver ejemplos de, bueno, recientemente la elección que ganaron en Chile la Alianza de Izquierdas o mismo en Argentina el peronismo más progresista, que podemos decir es el kirchnerismo, con una alianza más moderada, más de centro, como es el actual presidente, pero bueno, ganándole a un candidato realmente ultraliberal que reivindica abiertamente a la dictadura militar. Bueno, hay como distintos movimientos que pueden aparecer y apoyados por grupos juveniles que generan esperanza también, ¿no? Pero debería darse una coincidencia a nivel regional para que se pudieran avanzar en políticas más firmes, ¿no? Más sólidas. Sí, pues es una perspectiva diferente. Digo, hay cosas que se siguen manteniendo. El desarme nuclear no es algo que genere, decíamos antes de iniciar el programa, es parte del negocio a nivel mundial. Eso creo que es algo que debiéramos de mantener en aras de la paz y de los que estamos promoviendo acciones pacíficas. Y bueno, el otro caso también el de la cancelación de la deuda de los países pobres, ¿no? Aparte de que cada vez somos países más pobres en América Latina, seguimos endeudándonos, ¿no? Creo que son consignas que pudiéramos considerar aún vigentes y que al paso de los años, pues debieran de seguir permaneciendo. Mi querido José Luis, desde tu perspectiva, tu personaje central de tu documental, la chica del sur, la denominada La Flor de la Reunificación, Lim Suk-yung, hizo un momento histórico que sin saber lo que sucedería meses después y meses después, en el caso de la URSS, ¿habrá sentido en algún momento que su sueño de paz estaba alejándose o se estaba acercando? ¿Tú cómo crees que pudo haber sentido eso ella? Yo creo que ella se habrá sentido muy, muy sola. Porque ella, estoy seguro de esto, ella participaba, es decir, a principios en los años 80, Norcorea, todavía apoyada por la Unión Soviética y en cierto sentido también por China, tenía a principios de los años 80 un nivel de vida y una calidad de vida superior a Corea del Sur. Sí. Entonces, las juventudes en Corea del Sur, las juventudes que peleaban contra la dictadura militar en Corea del Sur, reivindicaban a la sociedad norcoreana como la Corea auténtica, como la Corea que estaba haciendo su camino autonómico de desarrollo, a diferencia de Corea del Sur, donde había realmente instalaciones enormes del ejército norteamericano y un despliegue enorme de armas atómicas. Entonces lo veían como un modelo. A ella le tocó viajar a Corea del Norte porque le prohibieron la salida del país a los 100 dirigentes principales de la Chandehop, que era la agrupación de estudiantes surcoreanos. Entonces, bueno, eligieron a la 101 para que viaje y le tocó a ella. Quizás sin tanta preparación como cuadro político, era una joven de 21 años, pero con una gran simpatía y con una gran soltura y naturalidad, y se movió dentro de la sociedad norcoreana como ella quiso. Es decir, fue tan sorpresiva su irrupción que ella planteó la agenda. Primero la querían llevar por lugares donde el gobierno la mostraba, pero después dijo, no, yo quiero ir a las universidades de todo el país a hablar con los estudiantes. Entonces tiene discursos realmente vibrantes con los estudiantes y convive con los estudiantes. Y esto, digamos, es lo que comentábamos cuando la vimos personalmente. Ella estaba impresionada de que eran jóvenes mucho más acartonados,
mucho más disciplinados y estructurados en su manera de pensar, con los que ella tampoco terminaba sentí un gran cariño por ellos, pero sentí una gran distancia también con ellos respecto de la sociedad de donde ella venía, que era mucho más efervescente, pese a estar sometida en una dictadura militar. Entonces, cuando ella vuelve, se queda un poco, nadie la termina de entender, y sobre todo los sistemas políticos de los dos lados la consideran como una piedra en el zapato. O sea, ella es una figura incómoda para los dos establishment, sí. Tanto del norte como del sur, porque el rejuego que hacen de vamos a la guerra, ahora nos amigamos, vamos a la guerra, ahora nos amigamos, y que vienen haciendo en todas las últimas décadas, desde la firma del armisticio, va en contra de ese deseo de reunificación, y la verdad es que hoy día lamentablemente se da en Corea casi una diferencia racial, porque hasta el desarrollo, la manera de alimentarse en Corea del Sur es muy distinta y mejor obviamente que la que pueden tener en Corea del Norte, mucho más limitados económicamente. Claro. Y es muy triste la diferencia que se generó. Si entre las dos Alemanias en su momento ya había una gran diferencia que hoy día se puede seguir viendo si uno visita Alemania, entre Corea, las dos Coreas es abismal. Entonces yo creo que ella se quedó muy triste en una parada, como decías vos, sobre esa línea gris que divide esas dos Coreas, y por eso fue la imagen que yo decidí poner al final documental, casi como un rezo, porque un día se puedan llegar a reunificar, ¿no? Así es. Esto que comentas ahorita de esa división, alguien pudiera decir, y en este juzgar de los dos regímenes que pueden existir, el socialista y el capitalista, o donde existe un eminente peso de Estados Unidos, por ejemplo, se dice que el socialismo es lo peor, está señalado, ¿no? Se trata de visualizar de esta manera desde otra perspectiva. Pero ¿qué está sucediendo en Corea del Sur con lo que pasa realmente, con lo que vivió en ese caso, ¿no? Podrían decirse que era casi a la inversa. ¿Por qué reprimir a una joven que lo único que proclamaba era paz, ¿no? Y se señala al régimen socialista como lo peor, y al final de cuentas, como acabas de comentar, es una situación que les genera cierta conveniencia, ¿no? A los dos sectores que al final de cuentas lo vivió en este caso Lin, ¿no? La señalan de comunista en un lugar, pero del otro lado tampoco la querían, era incómoda de alguna manera porque ella misma empezó a generar una perspectiva diferente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Con las dos Coreas. Bien, mi querido José Luis, tu película sin duda deja un recuerdo de reclamo de paz. 33 años prácticamente han pasado. Una gran reflexión a través de esta película que nos compartiste a partir del 2012. Bajo las condiciones en las que estamos, ¿qué podemos retomar de la película para poder entender a la paz, la necesidad de paz en nuestra actualidad, mi querido José Luis? Yo a veces la idea de paz quizá a veces suena demasiado abstracta o demasiado amplia, ¿no? A veces, haciendo una comparación odiosa, es como cuando a uno le dicen la deuda externa de un país es de 70.000 millones de dólares, pidieron un crédito, y 70.000 millones de dólares no entra en la cabeza de nadie. Es decir, es una cifra demasiado abstracta, ¿no? Entonces habría que ir de a poco para entender y para juzgar a los que toman esas deudas tan enormes, para que la gente pueda entender quiénes generan esas deudas y qué negocios hacen con esas deudas, ¿no? Porque a veces, en el caso de la paz, a veces también la idea de la paz mundial o de la paz en abstracto suena como muy, una palabra como muy inalcanzable, y tal vez es preferible concentrarse en el detalle más chiquito, digamos, la paz más cercana que nosotros podemos tener y que la genera, su entorno, ¿no? En ese sentido, yo también, de alguna manera, admiro el camino que eligieron los norcoreanos de poder decir, intentar tener un desarrollo autónomo, incluso con la tutela o la vigilancia primero de la Unión Soviética, después de China, que un poco son como el hermano mayor,
pero han intentado tener un desarrollo autónomo, político, económico. Seguramente se equivocaron mucho, no soy quien para juzgarlo, ni quién será capaz de juzgarlo. También tendrán sus políticas, digamos, pero son un país en guerra que está tratando de defenderse. Del otro lado, hay un país que ha tenido, sin duda, la alianza y el apoyo muy brutal de lo que fue y de lo que es Estados Unidos en ese enclave que es Corea del Sur. Entonces, yo lo que te hablaba un poco del otro documental que yo hice sobre Paraguay. A mediados del siglo XIX, Argentina es famoso por las vacas, ¿no? Y que en esa época se exportaba mucho a Inglaterra y a Europa la carne. El gaucho argentino se vestía con su ropa, con su sombrero, pero eso se hacía todo en Inglaterra. Es decir, se mataba la vaca en Argentina, se exportaba el cuero en Inglaterra hacían los zapatos, los sombreros, toda la ropa, y los ingleses la vendían de nuevo a los argentinos. Entonces, no, es fácil imaginarse quién hacía el negocio y la pérdida de posibilidad de trabajo y desarrollo que había para los argentinos para poder no tener un trabajo indigno o indigencia directamente, sino tener un desarrollo de industria. Bueno, en Paraguay la ropa la hacían ellos, se vestían con la ropa de la tela que producían ellos y hacían ellos. O sea, era un modelo de económico de desarrollo que genera bienestar y genera paz. Entonces, digo, lo primero que uno debería tratar de ver es de que la gente esté mejor. ¿Y cómo está mejor? El trabajo es lo que da dignidad y da paz y da estabilidad y da bienestar. Y bueno, tratar de ver cuáles son las políticas que van en favor de eso y cuáles son las que van en contra, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que es una cosa que uno pudiera ver todos los días, tratar de dar un paso más. Sí, claro, hablamos de la pacificación de nuestro entorno más cercano, uniendo justamente esos sentires y esas actuaciones que pudiéramos tener, pudiéramos alcanzar un poquito más de paz social, ¿no? Amigas y amigos radioescuchas y también a quienes nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, los quiero invitar a que nos escriban, que nos comenten sobre los contenidos que estamos realizando, sobre todo de la entrevista tan especial que tenemos el día de hoy. Comuníquese también con nosotros a cabina del 5522-280133. Escríbanos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que en esa radio 97.3 FM es una radio comunitaria sin fines de lucro y que además formamos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Como somos una radio que nos mantenemos con nuestras propias aportaciones de quienes la integramos, aún nos faltan muchos proyectos que continuar. Si quieres contribuir con nosotros con algún donativo o alguna aportación para que podamos sostener este esfuerzo comunitario, comunícate con nosotros a cabina. Tenemos que irnos, mi querido José Luis, a otro breve corte de estación para entrar a nuestro último segmento. Antes quiero invitarles, también a ti, mi querido José Luis, a que nos acompañes a nuestra sección Arte y Paz. Regresamos en breve. Continúen con nosotros en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta es la sección Arte y Paz. A continuación se presentará un poema titulado Los esclavos, del autor José Infante. Ellos no saben nunca dónde mirar ni qué. Se acostumbran. Les dicen, este camino es ancho. Y van, sin preguntar, por donde pasa el amo de látigos y horas. No saben que ese difícil y estrecho es el camino de la libertad. La libertad. Ellos la desconocen, viven solos y a oscuras, con las manos cogidas hasta el pie, y en los ojos vendas de cigarrillos que no les dejan ver. Han oído tantas veces que la libertad puede resultar peligrosa. No llegan nunca a levantar la mano, bajan las cabezas, y resignadamente, no digo con humillación, avanzan en sus vidas que otros les han comprado. Cuando mueren o saltan, lo hacen en silencio. Los amos
cuiden de sus sepulcros, permanezcan anónimos. Gracias por seguir aquí sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl en esa radio 97.3 FM. Estamos en Senderos a la Paz con nuestro gran invitado que viene desde Argentina el día de hoy con nosotros a caminar por Senderos a la Paz con el tema Paz entre Naciones. Este es el último segmento de nuestra primera parte de esta gran entrevista que estamos haciendo con este gran director, José Luis García. Mi querido José Luis, ¿cómo invitarías tú a nuestras y nuestros radioescuchas a que retomen esos ideales de paz que pudiéramos tener, como bien decías hace rato, en nuestro entorno más cercano, que nos ayuden a transformar nuestra región, nuestras comunidades y ya pensar en algo más grande en nuestros países? Bueno, yo no intento pensar un poco en donde vivo y en lo que pasa a mi alrededor, porque creo que cada lugar es un mundo, aunque realmente debe haber cuestiones en común. Es decir, yo en Argentina en este momento percibo que hay una influencia muy grande de los medios de comunicación o un mensaje muy fuerte que se baja desde los medios de comunicación, muy radicalizado, y que, a ver, no voy a poner colores a unos y a otros, pero evidentemente hay algún color que es una gran mayoría de los medios de comunicación y que están muy radicalizados, y también noto en los medios de comunicación que representan a otro color y que tal vez no son tantos, y que también por respuesta a esto también se vuelven más radicalizados. Y los diarios y las televisiones y las radios, y ese es un clima muy hostil, muy belicoso, que la verdad es que uno debería pararse y tratar de reflexionar, no quedarse con una sola voz, y tratar de reflexionar y tratar de entender un poco más, y no seguir lo que a uno le dicen. Yo creo que hay que ser como más, si bien no creo que uno pueda ser revolucionario o generar un ensamble revolucionario, que es como muchas voluntades tratando de generar un gran cambio, por lo menos tratar de ser más rebeldes. Tratar de ser más rebeldes y rebelarse a lo que uno escucha, a lo que uno le dicen, y no seguir eso de manera tan literal, ¿no? Insisto, no pongo colores, porque a veces uno cree, vos decís esto por esto, no, pero en general noto que en general en mi país, y tengo la sensación que pasa también en otros países de América Latina, hay como una preeminencia muy fuerte de los medios, como que ellos tienen la verdad, ellos dicen la verdad, y yo creo definitivamente que no es así. Sí, el sentido crítico, aparte de que requiere una gran responsabilidad, nos ayuda a pensar, y eso que comentábamos al inicio, ¿no? Nos ayuda a tener diferentes formas de ver y de percibir el mundo o nuestras realidades, y eso contribuye también a que podamos, si no unificar, al menos sí hermanar en algunas cosas que pueden ser beneficiosas para nuestras comunidades, nuestros entornos más cercanos, donde podamos construir paz. Mi querido José Luis, cuéntanos una anécdota que hayas vivido en ese festival en el que tú participaste, y que obviamente que esté relacionada con el personaje central de tu documental, La Chica del Sur, y que te haya hecho ver a lo mejor esa parte de poder incidir a través de las imágenes, a través de eso que tú sabes hacer muy bien, de comunicar ideas a través de imágenes. Bueno, a mí a veces siento, también me pasó en el otro documental una situación semejante, y acá también, y un poco me lleva a pensar que hay momentos en que a uno le pasan cosas que donde
adquiere uno un compromiso con lo que está haciendo que ya es indisoluble. O sea, no hay manera que uno pueda dejar de hacer lo que está haciendo. Es como un punto de no retorno, por así decirlo. Y a mí con ella me pasó que yo tenía una credencial de periodista, pero no tenía ningún vehículo, es decir, me movía por la ciudad saltando de micro en micro, de subte en subte, una vez que pude conocer de una manera medio clandestina cómo funcionaban los medios de comunicación en Pyongyang, pero siempre que me enteraba dónde estaba ella, llegaba tarde, es decir, salvo las conferencias de prensa, que tal vez podía llegar más temprano, pero bueno, no podía registrarla como hubiera querido. Y hay mucho material del documental que lo conseguimos después, la producción lo consiguió y por eso pudimos armar el cuento, ¿no? De cómo fue su estadía de José Luis, ¿quiere decir que tú ya la habías visualizado como algo sí, importante? claro. Desde que llegaste Sí, tú y sí. supiste de su presente. Bueno, yo sinceramente creo que no solo yo, o sea, la gran mayoría de los que asistimos ahí supimos de la chica del sur, que había llegado desde el sur de Corea, porque además había una histeria colectiva muy importante en la sociedad, en el pueblo norcoreano, la necesidad de tocarla, de abrazarla, de tener un contacto con alguien que venía del sur, muy, muy grande, que yo creo que en un punto hasta asustó a las autoridades norcoreanas, pero en ese momento no podían contenerlo. Claro. Entonces, bueno, cuando apareció esta figura y nos enteramos, a mí, y la escuchamos hablar, la sensación era que ella realmente estaba haciendo un gesto verdaderamente revolucionario y estaba poniendo el cuerpo y lo iba a poner a riesgo de su vida por la causa por la que estaba peleando. A diferencia de nosotros que estábamos haciendo un ensayo o divirtiéndonos a la noche, escuchando en discotecas que se armaban al pie de los edificios y tomando cerveza y pasándola bien y levantándonos a cualquier hora. Ella realmente estaba haciendo una actividad revolucionaria y en favor de la reunificación de su país, o sea, en favor de una causa absolutamente legítima de Claro. todo el pueblo coreano. Y estaba dispuesta a arriesgar su vida para ello, caminando a través de la frontera militar al sur de Corea. Entonces realmente fue la figura, se transformó rápidamente en la figura del festival. Además era una chica joven, súper simpática, que hablaba muy bien, que arengaba a las masas, que hacía chistes, digamos, era la figura perfecta. Digamos, ya en ese momento uno sentía que era la estrella del festival. Y claro, yo tenía una cámara encima y hubiera querido registrarla mucho más, pero no pude. Y me tocó llegar así, medio por azar, a un acto de masas de antorchas, donde desfilaban cientos de miles de norcoreanos a la noche en una sincronía y en una armonía y una coreografía de antorchas realmente impresionante, como solo los coreanos saben hacer. Esto, tanto los del norte como los del sur, son especialistas en los juegos de masas, en tribunas y yo estaba en una escalinata de uno de los palacios viendo eso con mi cámara, medio casi daba un poco de miedo también, porque era cientos de miles de desfiles de antorchas con gritos, y de repente empiezo a escuchar un ruido al lado mío y gente que viene gritando y una luz que se enciende y aparece ella y se para al lado mío de donde yo estaba y todas las luces empiezan a girar para ella y todas las antorchas se detienen y empiezan a mirarla y ella da un discurso a la multitud, pero realmente me apareció al lado y yo no lo podía creer, o sea, porque jamás la había podido ver un par de veces de casualidad, pero nunca podía alcanzarla a los lugares donde iba. Y ahí yo sentí, bueno, no hay retorno. O sea, yo voy a hacer este documental y ella va a ser el personaje principal. Así que bueno, eso es lo que más me impresiona como recuerdo, anécdota que tuve en relación a ella. ¿Ya tenías en ese entonces la idea de que ibas a dedicarte a esto? ¿Al cine, Sí. a la comunicación de imágenes? ¿Sí? Sí, bueno, de hecho el año anterior, la razón por la que yo viajé a México fue porque yo participé en el equipo de cámara de la película Gringo Viejo, que es una película que le tocó dirigir a un argentino porque estaba en relación con Hollywood en ese momento, Luis Puenzo, y más allá de la película, que fue una experiencia extraordinaria de 4 meses en los estudios Churubusco y viajando por el norte de México, que me dio la posibilidad de seguir viajando por todo México, cosa que aproveché para hacer durante todo ese año.
yo venía trabajando ya como fotógrafo en cortos, a veces en comerciales, en videoclips. Desde los 18 años ya venía trabajando y a esa altura tenía 24. O sea que sí, estaba absolutamente encaminado. De todas maneras, ese viaje no fue un viaje encarado profesionalmente. Yo casi le pedí la cámara a un amigo antes de viajar porque dije, bueno, me voy a un lugar muy exótico donde nunca fue nadie, que era Corea del Norte. Llevo la cámara. Y bueno, no tenía la intención de hacer un documental, pero obviamente estar ahí en ese momento y poder conocer a ese personaje me hizo pensar que, bueno, algún día esto se iba a convertir en un documental. Qué padre. Muy bien, pues sí. Y con esa intención, a lo mejor no la tenías, pero al momento de percatarte de una situación así, yo creo que era el recabar esas imágenes fueron uno de los grandes tesoros que has logrado tener, y la forma en la que transformaste tu visión y de lo que tú viviste en ese momento a través del documental nos deja idea muy clara de lo importante que es mantener viva esta esperanza de paz, esta esperanza de equidad, de igualdad en un mundo en el que impera definitivamente las desigualdades, las injusticias, y donde estamos todo el tiempo al borde de guerras. Mi querido José Luis, ayúdanos con tus conclusiones de esta primera parte de este primer programa. Bueno, la verdad es que estos son como botellas tiradas al mar, ¿no? Botellas con un mensaje de paz tiradas al mar y que uno espera que de algún lugar alguien la agarre, no sé cuándo. Ojalá sirvan esta experiencia tan lejana que yo tuve o las reflexiones que yo pueda sacar desde mi perspectiva individual. Yo no soy ni un filósofo, ni un académico, soy apenas un cineasta que tuvo esa experiencia. Pero bueno, desde esa reflexión poder impulsar a reflexionar y a pensar tal vez no el mundo en que vivimos, sino la calle en que vivimos. Tratar de ir más chiquito y entender un poco lo más cercano que tenemos y cómo podemos mejorar eso. Y si todos pensamos en eso, creo que el mundo va a terminar mejorando también, ¿no? Muy bien. Gracias, José Luis. Pues esta es la primera parte de esta gran entrevista, no solo de lo que se vivió en ese entonces, sino de qué podemos retomar en reflexión a esto para nuestra actualidad, qué es lo que podemos rescatar para poder lograr entornos más pacíficos, seguir manteniendo esa idea, no solo de unificar Corea del Norte y Corea del Sur, sino de unificar justamente los espacios en donde estamos viviendo de tanto conflicto. Mi querido José Luis, tu despedida, y te agradezco de antemano nos hayas regalado estos minutos para poder hablar de tu experiencia, de este gran trabajo que has realizado y que nos has hecho reflexionar sobre la importancia y la necesidad de la paz mundial y de la paz que podamos tener en nuestros entornos. Bueno, muchas gracias, Verónica, a ustedes, y que festejen lindo cumpleaños. Muchísimas gracias. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, de esta primera parte de nuestro programa, de esta entrevista. Quiero agradecerles también a nuestros pequeños grandes colaboradores que el día de hoy nos apoyaron con sus voces para nuestras cápsulas, a Dispati, a Zárate Martínez, a Tania Beatriz, a Marcela Abigail. Agradezco también a nuestro operador que estuvo hoy del lado de los controles para poder hacer posible la transmisión del día de hoy, a nuestro querido operador técnico Ariel. Te invitamos a que sigas la programación de Nesa Radio 97.3 FM, también a todas y a todos que nos escuchan, para que el día de mañana, domingo, puedan escuchar las retransmisiones, pueden enterarse de cuáles programas estaremos retransmitiendo el día de mañana a través de nuestras redes sociales, desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando
Senderos a la Paz.